Hice un pacto con el diablo por amor. Allá por aquel oscuro rincón de mi vida, cuando la soledad se apoderaba de mí como un manto sombrío, me encontré cara a cara con la posibilidad de hacer un pacto con el diablo. Mi corazón herido y mi desesperación me llevaron a considerar ese camino siniestro. Pues en mi mente solo existía una salida: tener a Jimena, el amor de mi vida, a mi lado. El destino me había sido esquivo en todo sentido, pero en ese momento, mi necesidad de amor era más fuerte que cualquier otra cosa. Así que, una noche, en medio de un paraje tenebroso, pronuncié las palabras que cambiarían mi vida para siempre. El viento soplaba frío, y las hojas crujían bajo mis pies mientras me adentraba en el bosque oscuro. Un silencio inquietante envolvía el lugar cuando, en un escalofriante cuchicheo, el diablo se apareció frente a mí. Su mirada era penetrante y su sonrisa despiadada. Intercambiamos palabras y acordamos el trato, mi alma a cambio del amor eterno de Jimena. Pero las consecuencias de ese pacto comenzaron a manifestarse rápidamente. Mi vida se llenó de un amor intenso, pero a la vez, de una oscuridad inquietante. Pues noche tras noche, pesadillas horribles me atormentaban y las sombras se apoderaban de mi hogar. Cuando podía verla a lo lejos en ocasiones que nos topábamos, el rostro de Jimena cambiaba, su dulzura se desvanecía y su mirada se tornaba gélida. Cada día que pasaba, me sentía más atrapado en este acuerdo infernal. Los miedos se apoderaban de mí y la desesperación me abrazaba en sus malévolos brazos. Pues, mi anhelo de amor se había convertido en una pesadilla aterradora. ¿Podría liberarme de este pacto maligno si deseara hacerlo algún día? Los días pasaron como un torrente de emociones encontradas. Cada noche, las pesadillas se repetían, y yo me despertaba bañado en sudor frío, preguntándome si había tomado la decisión correcta. Pero había algo extraño, un cambio sutil en Jimena que no podía ignorar. Y a medida que mi desesperación crecía, Jimena comenzó a acercarse a mí de nuevo. Sus ojos, una vez gélidos, ahora mostraban un atisbo de ternura. Sus palabras eran más amables, su risa más cálida. Era como si el oscuro pacto que me había llevado a la locura se estuviera desvaneciendo y en su lugar surgiera un nuevo sentimiento, uno que comenzó a llenarme de un deseo insaciable de tener a Jimena para siempre. Mi obsesión por ella se hizo más profunda a medida que mi miedo al diablo se desvanecía. ¿Y si había llegado el momento de volver a negociar? ¿Podría convencer al diablo para que sellara un acuerdo que garantizara que Laura nunca me dejaría? No sabía si eso era posible, pero mi anhelo de amor me impulsaba a intentarlo. Cierta noche, mientras me encontraba solo en la oscuridad de mi habitación, decidí invocar al diablo nuevamente. Y siguiendo los rituales que me había enseñado, recité las palabras prohibidas, y pronto, su figura oscura se apareció ante mí. Su mirada de satisfacción era aterradora, pero yo estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para retener a Jimena a mi lado. Así que, le propuse mi nueva oferta, no solo mi alma a cambio de tener a Jimena de vuelta, sino también el alma del primer hijo que tuviéramos ella y yo, para asegurarme de que ella nunca se alejara de mí. El diablo sonrió, una sonrisa que helaba la sangre. Había conseguido su atención, pero aún no sabía si estaría dispuesto a aceptar mi nuevo trato. El diablo escuchó mi oferta con una mirada inquietante y durante un largo silencio, pareció meditarla. Su sonrisa siniestra se ensanchó lentamente, como si estuviera disfrutando de mi angustia. Entonces, finalmente, habló con una voz que resonaba como el eco de pesadillas. «Como desees. Tu alma y el alma de tu primer hijo serán», susurró, haciendo un gesto que hizo que el aire se llenara de una oscuridad aún más densa. El terror me invadió en ese momento, pero el deseo de retener a Jimena era más fuerte. Asentí con la cabeza, con el corazón golpeándome en el pecho. Pues era un precio que estaba dispuesto a pagar por un amor eterno, o eso pensé. El diablo extendió su mano y la estreché con un temblor en los dedos.
El contacto helado de su piel me hizo estremecer, pero sabía que no había vuelta atrás. Una vez que el trato se selló, sentí un escalofrío recorrer mi espalda y, de repente, la habitación se llenó de sombras inquietantes. Figuras grotescas surgieron de las paredes, retorciéndose y gimiendo en agonía. Los ojos ardientes de demonios me observaban desde las sombras y un grito desgarrador resonó en mis oídos. El pacto con el diablo no era solo un juego, era una pesadilla viviente. Sabía que había sellado mi destino y el de mi futuro hijo en ese momento, y el terror se apoderó de mí. ¿Qué tipo de criatura sería mi descendencia? ¿Cómo podría proteger a Jimena de las consecuencias de este pacto infernal? Las sombras se cernían sobre mí y el miedo me invadía como nunca antes. Por lo que a partir de ese momento, la atmósfera en mi vida cambió drásticamente. Las sombras se volvieron compañeras constantes y las figuras grotescas acechaban a cada rincón de mi casa. Pesadillas más horribles que nunca me asaltaban durante las noches y en ocasiones sentía que me arrastraban hacia la locura. Jimena, por su parte, parecía ajena a las perturbadoras transformaciones que ocurrían a mi alrededor. Cada día que pasaba, su cariño hacia mí crecía, como si estuviera bajo un encantamiento que la hacía más dulce y devota. Pero esa dulzura estaba teñida de inquietante obediencia, como si estuviera poseída por una fuerza oscura. En la casa, los objetos se movían solos, puertas se abrían y cerraban con violencia, y susurros incomprensibles llenaban el aire. En más de una ocasión, las paredes parecían sangrar, y mis noches se volvieron una pesadilla constante. Pues cada vez que intentaba hablar con Jimena acerca de lo que ocurría, su mirada se volvía más vacía, como si estuviera atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar. No podía discernir si ella era víctima de este pacto o parte de la pesadilla que me había envuelto. Mi angustia crecía día tras día, y el miedo se había convertido en mi único compañero constante. El diablo había cumplido su parte del trato, pero a costa de convertir mi vida en un infierno de terror y oscuridad. Pues no sabía cómo enfrentar lo que se avecinaba, ni cómo proteger a mi futuro hijo de este destino tenebroso. La única certeza que tenía era que había entrado en una pesadilla sin fin, de la que no había escape aparente. La oscuridad se cernía sobre mi vida de una manera inquietante y mi miedo iba en aumento a medida que avanzaban los días. La figura de Jimena, ahora tan cerca de mí, parecía envuelta en una esencia maligna que se hacía más evidente con cada paso que dábamos. Una noche, después de meses de una dulzura forzada y obediencia inquietante, decidí proponerle a Jimena que viniera a vivir conmigo en mi casa. La idea de tenerla a mi lado de forma permanente me llenó de emoción, pero también de inquietud. Pues sabía que algo no estaba bien, que los lazos que me unían a Jimena iban más allá de lo humano, y la aceptación inmediata de mi propuesta no hizo más que aumentar mis sospechas. Jimena llegó a mi casa con una sonrisa que, en lugar de la alegría, parecía esconder una maldad oculta. Y mientras recorría los pasillos de la casa que alguna vez había sido un refugio seguro, noté que las vocecillas y sombras se volvían aún más intensos en su presencia. Objetos se movían solos, y los retratos en las paredes se deformaban para mostrar rostros grotescos. Por las noches, cuando todo era tranquilo y sereno, sentía su presencia acechando en la oscuridad. Sus ojos, una vez llenos de ternura, ahora brillaban con una malicia que me helaba la sangre. Pues sabía que no estaba sola en esto, que algo oscuro la había reclamado y que mi destino estaba irremediablemente entrelazado con el suyo. El diablo había tejido una trama retorcida, y yo era simplemente una marioneta en su siniestro juego. ¿Cómo podría liberarme de esta pesadilla que se estaba apoderando de mi vida? La sensación de que mi alma y la de mi futuro hijo estaban en peligro me atormentaba constantemente, y el miedo se había convertido en mi compañero constante, incluso en la presencia de Jimena, dizque mi amada. Desperté una noche en medio de la madrugada, empapado en sudor frío, con una imagen atroz grabada en mi mente.
Soñaba que había visto a nuestro hijo nacer en una escena macabra y retorcida. Una entidad maligna lo envolvía, cubriéndolo por completo en una sustancia viscosa y espesa que parecía ser sangre, aunque no podía estar seguro. Los ojos del bebé, antes inocentes, ahora eran dos abismos negros que destilaban maldad. El horror de esa visión me hizo sentir que mi corazón se detenía. Y cuando abrí los ojos, Jimena estaba a mi lado, mirándome con preocupación. Su rostro era el de siempre, pero yo sabía que bajo esa apariencia, algo oscura se escondía. Me dio un beso de consuelo en la frente, pero inmediatamente después empecé a sudar excesivamente, como si su contacto hubiera dejado una quemadura en mi piel. Mi mente se llenó de dudas y temores mientras contemplaba a Jimena, quien se recostó nuevamente como si nada hubiera ocurrido. ¿Era posible que mi pesadilla fuera una advertencia de lo que estaba por venir? La oscuridad y el terror se cerraban a mi alrededor y no sabía a quién acudir ni cómo proteger a nuestro hijo por nacer de la influencia maligna que parecía rodearnos. Por lo que, el pacto con el diablo había llevado mi vida a un abismo de pesadilla, y cada día que pasaba, sentía que me adentraba más en la locura y la desesperación. Comenzaba a creer que Jimena, mi amor, no era del todo ella, que estaba convirtiendo en una sombra de lo que alguna vez fue, y no sabía si alguna luz podía iluminar nuestro oscuro destino. Por lo que, el miedo y la incertidumbre eran mis únicos compañeros, y no veía una salida a este tormento interminable. Los días pasaban y las vibras malignas que habían envuelto mi vida parecían ceder. El amor que sentía por Jimena comenzó a recuperar su intensidad y a veces me sentía tentado a creer que las cosas podrían volver a la normalidad. Sin embargo, siempre estaba presente el recuerdo de que había vivido, que había buscado y las sombras que aún rondaban nuestra existencia. Una tarde, entusiasmado por la chispa del amor que había vuelto a surgir, decidimos salir de paseo al centro de la ciudad. Era un día soleado y hermoso, y reímos juntos como si nada estuviera pasándonos. Tomamos una foto de nosotros dos, sonrientes y felices, y la colgamos frente a la recámara de nuestra casa como un recuerdo de ese momento mágico. La noche llegó, y el amor que sentíamos nos llevó a un encuentro íntimo en el que buscábamos la conexión que se había desvanecido durante tanto tiempo. Pero mientras estábamos juntos, en medio de la pasión, entre mareos y pérdida de la noción de la realidad, apariciones veía borrosamente. Pues, una presencia siniestra se hizo más fuerte que nunca. Los demonios, antes solo sombras en los rincones de mi mente, volvieron con una fuerza avasalladora. Una sensación de frío gélido nos envolvió, y los susurros incomprensibles llenaron la habitación. Jimena, antes dulce y sumisa, se retorció como si estuviera poseída, y su mirada se volvió malévola. Los demonios nos observaban, riendo en una cacofonía de voces desgarradoras. La pasión se desvaneció, y en su lugar, el miedo se apoderó de nosotros. Escuché a Jimena gritar mi nombre, y las visiones borrosas y terroríficas desaparecieron, mi visión volvió a ser clara. Todo era normal. Así que me dirigí al baño a empapar mi rostro con agua. Y en medio de la oscuridad y la confusión, me di cuenta de que el amor y el terror se entrelazaban de una manera retorcida en mi vida, y no sabía si alguna vez podría liberarme de esta pesadilla. Las sombras y los demonios habían vuelto, más reales y aterradores que nunca, y yo me encontraba atrapado en un abismo de desesperación y miedo. La experiencia aterradora que vivimos en nuestra intimidad, la percepción de que los demonios nos observaban mientras la pasión se desvanecía, resultó ser una alucinación perturbadora. Pero en mi mente sabía que no había sido una simple ilusión, sino una artimaña maestra del diablo y sus lacayos, quienes habían decidido reaparecer para atormentarnos y atormentarme. A pesar de que los días de tranquilidad aparente habían sido una pausa en el abrumador miedo que nos rodeaba, ahora me encontraba sumido en un estado de paranoia constante. Pues, las sombras se extendían por la casa y las risas malévolas de los demonios llenaban mis pensamientos.
En una ocasión, mientras me encontraba solo en casa, las luces comenzaron a parpadear y las voces que cuchicheaban se hicieron insoportables. La temperatura descendió de manera drástica y pude sentir una presencia fría y amenazante acercándose. Por lo que mi pulso se aceleró y me encontré incapaz de moverme mientras los demonios se aparecían frente a mí, sus rostros retorcidos en expresiones burlonas. Fue en ese momento que uno de ellos extendió una mano hacia mí, sus dedos largos y huesudos rozando mi piel, como si estuviera a punto de arrastrarme al abismo. La sensación de terror y desesperación se apoderó de mí y me di cuenta de que el diablo no tenía intención de liberarme de su influencia. Mi vida en ese momento se estaba convirtiendo en un tormento interminable y cada día que pasaba, mi miedo crecía. Pues, no sabía si alguna vez podría encontrar una forma de escapar de esta pesadilla, o si mi destino ya estaba sellado por el siniestro pacto que había hecho. Las sombras y los demonios acechándome, y yo me encontraba atrapado en un abismo de desesperación y terror. Cada día que pasaba, la atmósfera en mi casa se volvía más pesada, como si estuviera empapada de maldad. Las sombras se multiplicaban, y los demonios acechaban en cada rincón, riendo y burlándose de mi desesperación. El temor constante me hacía dudar de la realidad, y no sabía si lo que veía y sentía era producto de mi mente trastornada o la verdadera presencia del mal. Mis noches se llenaban de pesadillas espantosas en las que criaturas indescriptibles me perseguían, y mi día a día se volvía una lucha constante por mantener la cordura. Jimena, cada vez más ajena a lo que había sido, se convertía en cómplice de las tinieblas que nos rodeaban, su mirada vacía y su sonrisa retorcida. Una tarde, mientras exploraba la casa en busca de alguna pista que pudiera liberarnos de esta pesadilla, encontré una vieja caja escondida en el ático. Y al abrirla descubrí objetos extraños y perturbadores, dagas oxidadas, pergaminos escritos en un idioma arcano, y figuras demoníacas talladas en madera. No era casualidad, algo de esto tenía que ver con el pacto que había hecho, y era mejor saber por qué con precisión. Así que me llevé los pergaminos, con el objetivo en mente de descubrir qué decían, y oculté el resto de cosas para que Jimena no las viera. Cuando le mostré a Jimena los pergaminos que había encontrado, su mirada se volvió más oscura y amenazante. Y me advirtió que no indagara más, que era peligroso jugar con fuerzas que no comprendía. Pero la curiosidad y el miedo me impulsaron a continuar buscando respuestas. Mis investigaciones me llevaron a libros antiguos y profanos que hablaban de rituales para romper pactos infernales, pero todos parecían llevar al mismo destino, el sacrificio. El temor se apoderó de mí mientras comprendía que la única forma de liberarnos de este tormento era a través de un acto de terror aún mayor. Así que opté por buscar algún experto en el satanismo. Las sombras y los demonios se burlaban de mi desesperación, y yo me encontraba en un abismo sin salida, sin saber si tenía el coraje para tomar la decisión que se requería para romper el pacto con el diablo. El miedo y la incertidumbre me acompañaban fielmente y la realidad se desdibujaba en un torbellino de pesadillas interminables. Procuraba mantener la calma y buscaba opciones con gente que tuviera conocimiento del tema antes de cometer una locura. Con el corazón lleno de temor, decidí buscar ayuda desesperadamente. Me enteré de un satanista que vivía en las afueras de la ciudad, un hombre que se decía tenía conocimientos profundos de las artes oscuras. Después de contactarlo, acordamos reunirnos en su lúgubre morada. Cuando llegué el satanista me saludó con un apretón de manos, pero el encuentro se tornó aterrador en un instante. Pues el hombre, cuyo semblante había sido imperturbable, comenzó a toser y a temblar violentamente y sangre brotó de sus labios. Era como si una maldición hubiera caído sobre él en el momento en que intentaba ayudarme. Días después, me llegó la noticia de su horrible muerte, un fallecimiento que dejó en claro que el diablo obstaculizaría todos los intentos por liberarme de este tormento. Por lo que, cada paso que intentaba dar en busca de soluciones se volvía más peligroso y desesperanzado.
Y en casa la situación empeoraba. Jimena estaba en un estado lamentable. La hallé junto a un charco de vómito espeso y rojizo. Asustado, la llevé al médico en busca de respuestas. Los exámenes me revelaron una noticia que me sumió en un abismo de terror y desesperación. Jimena estaba embarazada. La perspectiva de la llegada de nuestro primer hijo me llenó de pavor inmenso. Pues sabía que el alma de ese niño era parte del trato que había hecho con el diablo, y no podía evitar pensar en las consecuencias aterradoras que eso tendría para sí, para Jimena, pero sobre todo para mí. ¿En qué me había metido? Y mientras la pesadilla continuaba, mi mente se consumía en pensamientos de desesperación y horror. El futuro se oscurecía aún más, y yo me encontraba atrapado en una pesadilla de la que no sabía si podría escapar. La noticia del embarazo llenó de felicidad a Jimena, su rostro se iluminó con una sonrisa sincera que hace mucho no veía. La perspectiva de ser madre la envolvía de alegría, y su amor maternal era conmovedor. Me hacía olvidar por momentos las sombras que nos acechaban, y me hacía recordar el hermoso ser humano que era. Había oído hablar de mi caso y quería ayudarme, pero solo a la distancia, donde pudiera protegerse. Su voz era ronca y sus palabras eran inquietantes, pero la desesperación me llevó a escuchar lo que tenía que decir. El hombre afirmó que el diablo no se detendría ante nada para mantener su control sobre nosotros y que debía tener cuidado en cada paso que diera para romper el pacto. Pero, a pesar de su promesa de ayuda, sus palabras solo aumentaron mi miedo y paranoia. Otra noche, y esta la recuerdo al pie de la letra, entre pesadillas donde el diablo me perseguía incansablemente, por lo que desperté de golpe. Mi mirada se posó en la fotografía de Jimena y yo, la misma que habíamos colocado enfrente de nuestra recámara como un recordatorio de nuestro amor. Pero algo había cambiado. Pues los rostros en la imagen estaban distorsionados, teñidos de un rojo profundo, y se habían convertido en rostros demoníacos que me miraban con malicia. Un susurro grotesco llenó la habitación: tu alma y el alma de tu hijo, ese fue el pacto para mantenerte por siempre junto a tu amada. Para allá, hice un hombre de palabra. El miedo me invadió, y supe que el diablo no se detendría hasta que cumpliera su parte del trato. Estaba atrapado en una espiral de terror, con el futuro incierto de mi hijo y el oscuro destino que me esperaba. La noche en que Jimena comenzó a quejarse por el dolor del vientre se tornó en un tormento indescriptible. Su voz se distorsionó en un grito gutural mientras las lágrimas recorrían su rostro. Por lo que me di cuenta de que no estábamos solos en la habitación, alguien más estaba allí, observando en las sombras. Entonces, lo vi. El diablo, una figura retorcida y monstruosa, con cuernos que se alzaban en su cabeza y una mirada ardiente que penetraba mi alma. Se acercó a Jimena, como si fuera el partero de su propio tormento. El dolor de Jimena se intensificó, y el sudor frío cubrió mi piel cuando vi que comenzaba a desangrarse. Mi voz se convirtió en un grito desgarrador mientras el diablo se burlaba de mi desesperación. Primero el alma de tu hijo, susurró con una risa malévola que parecía desgarrar el aire. Desperté de nuevo, y al abrir los ojos, me encontré en la misma habitación. Pero esta vez, el diablo estaba abrazando a Jimena, y en sus manos nuestro bebé, nuestro hijo, al que había vendido. Jimena tenía los ojos rojos y sangrantes, su mirada vacía y llena de maldad. Caí inconsciente una vez más, y cuando volví en mí, Jimena había desaparecido. Por lo que, la desesperación me envolvió mientras buscaba a mi amada por todas partes, sin éxito. Así que llamé al satanista anónimo en busca de ayuda, pero mientras trataba de explicarme, empezó a toser mucho y a exclamar una y otra vez que se sentía muy mal, hasta que su voz se distorsionó en una voz grotesca que me advirtió: no rompas el pacto. Desde entonces, mi vida se ha convertido en un infierno. Las presencias demoníacas son más intensas, sus risas retumban en mi mente como un eco interminable. Cuando salgo a la calle, solo puedo ver el rostro del diablo en cada persona que me rodea.
Así que solo me atrevo a salir por las noches, cuando la oscuridad cubre las calles y hay poca gente. Grito en medio de la oscuridad el nombre de mi amada, una y otra vez, pero solo escucho las risas del diablo, una carcajada retorcida que se burla de mi desesperación, y solo se atreve a decirme que le perteneceré por toda la eternidad. Un tormento eterno. Mi vida se ha convertido en una pesadilla interminable, y la búsqueda de Jimena se ha vuelto mi única razón para continuar, en medio de un abismo de terror y desesperación. El demonio de las 1000 caras. La casa está ubicada en un lugar muy hermoso. Fue el elegido por mis padres por su ubicación, en un punto medio, ni tan lejos ni tan cerca de todo. Desde la puerta de esa casa se toma el mismo tiempo en ir hasta el otro lado del pueblo. Inicialmente parecía algo intrascendente, sin ninguna importancia, pero a medida que crecíamos, que mis hermanos y yo entramos al colegio, sobre todo, pues estaba tan solo a 10 minutos de nuestra casa, fue algo que se convirtió en importante para nosotros. Pues hablábamos de la casa como si fuera un integrante más de la familia. Mi padre dijo que le había costado 1000 pesos hace 50 años. Cada país tiene su moneda, es algo obvio, pero, al precio de hoy, se podría decir que son unos $10,000 tal vez. Es un aproximado. Lo único cierto es que allí pasé gran parte de mi infancia y tuve episodios de mi vida que aún hoy recuerdo con cariño. Bueno, todo esto quedaría en el pasado para recordar, porque lo que pasó a partir del momento en que sucedieron los hechos que voy a contarles aquí, la casa se convirtió en otra cosa. Era como si el paraíso se hubiera convertido, de un día para otro, en un verdadero infierno. Eran mediados de los años 90. Mis padres querían viajar con nosotros para celebrar el fin del año lectivo y nuestros grados como bachilleres, antes de ingresar a estudiar a la universidad. No teníamos a quien encargarle la casa, entonces mi madre pensó en mi tío Emilio, era muy joven, quizá de unos 25. Ella decía que era un buen muchacho. Pero el único problema que tiene, comentó mi padre, es que es mujeriego, bebedor y desordenado. Y a pesar de todo eso, no es malo, replicó ella. ¿Acaso tú nunca te equivocaste, señor perfecto?, le recriminó. Y ante la prisa para viajar, mis padres tenían que tomar la decisión, o viajábamos en un par de días o echaban todo por la borda por una desconfianza que tenían en dejar encargada nuestra casa a mi tío. No creo que mi hermano vaya a inundar o a quemar la casa, que puede ser lo peor que puede pasar si lo dejamos cuidándola, replicó mi madre, saliendo en defensa de mi tío Emilio. Al fin y al cabo me da lo mismo, contestó al fin mi papá. Ya compramos los pasajes, reservamos el hotel y compramos la ropa para la playa. Solo asegúrate de que al menos tengamos nuestras camas para dormir, cuando regresemos del viaje, comentó en broma. Por lo que a mi madre no le hizo ninguna gracia el comentario de mi padre. Desde luego, aunque no hablaba en serio, tampoco era que se fiara completamente del buen juicio y el descarriado sentido del deber que demostraba mi tío Emilio. La mañana antes de salir de viaje, mi tío Emilio apareció en la casa junto a su novia, Laura. Ambos estaban vestidos de negro, con pantalón y chaqueta de cuero. Y mientras mi madre le daba indicaciones a mi tío Emilio, mi padre, tomando una cerveza, intercambió unas palabras con la chica. ¿Y por qué se visten así, en pleno verano, con un sol como el que hace, no les da algo de calor?, indagó. Es por algo ético, señor. Por nuestras convicciones, respondió Laura, la novia de tío Emilio. ¿Convicciones? ¿Qué diablos tienen que ver las convicciones con llevar ropa de cuero negra en verano?, preguntó mi padre, llevándose el dedo a la sien y haciéndolo girar como si fuera una herramienta para quitar tornillos. Así como hay gente que le rinde culto a un judío crucificado en un madero, nosotros también profesamos nuestra fe, contestó la chica. Mi padre miró el reloj, se levantó del sofá y le dijo que cuando retornara del viaje, debatiría con ella sobre su culto espiritual, o cualquiera que fuera su creencia. Pero antes de salir,
mi madre le encargó a mi tío que hiciera unas tareas elementales como regar el jardín, bajar los tacos eléctricos si iba a salir durante varios días y mantener la nevera limpia y sin malos olores. Y como había comida, le dijo que preparara lo que quisiera, pues, al fin y al cabo, estaríamos durante 3 semanas fuera. Salimos de la casa, despidiéndonos de mi tío, como si fuéramos a hacer un largo viaje. Cerramos la puerta del taxi y desde ese momento solo pensábamos en las playas a orillas del Caribe. Pasaron los días. Mi madre hablaba con mi tío todos los días. Cuando le preguntaba cómo estaba todo, decía que bien, que no podía todo estar mejor. Pero la semilla de la duda empezó a moverse en el interior de mi madre. Se lo dijo a mi padre, pero, como ella había insistido en encargar a su hermano a ser el administrador de nuestra casa, ¿por qué se iba a preocupar ahora? Lo que debes es olvidarte de nuestra casa y vivir las vacaciones, le dijo mi papá. Desde ese momento, estoy seguro, empecé a tener el pálpito que eso que llaman sexto sentido que tienen las mujeres, es algo tan cierto como que el sol sale todos los días. Quería volver, pero era difícil. Todo estaba pagado. Además, ¿cuál era el motivo para dejar tirado todo y retornar? Mi padre le dijo a mi mamá que todo aquello no era otra cosa que un ataque de paranoia que ella tenía. Por lo que la intentó calmar, así que estuvo un poco menos tensa en los últimos días que teníamos de nuestras vacaciones. La víspera del viaje de vuelta, estaba sentada mirando al mar con una expresión sombría. Le pregunté qué le pasaba. Me dijo que nada, pero cuando le insistí que me contara, entonces me dijo: tengo un mal presentimiento. No sé, pero creo que ha pasado algo en la casa, quiero volver ahora mismo, pero tu papá dice que son imaginaciones mías, que veo muchas telenovelas y esas cosas. Así que mejor, espero, me dijo mi mamá. Al llegar a la casa, todo parecía estar en orden, pero mi tío Emilio no estaba por ninguna parte. En el cuarto que estaba en el patio de atrás, había dibujada un pentagrama y 5 velas en cada uno de los ángulos de la estrella. Mi padre le preguntó a mi madre qué era aquello. Mi tío había desaparecido misteriosamente junto a su novia. Todo estaba en orden salvo eso. Pero luego de un par de días, la casa parecía tener vida propia, pues en las noches se escuchaban pasos en el salón, en la cocina, en el cuarto de huéspedes. Las cosas no permanecían en el lugar donde las dejábamos. Pero lo más inquietante de todo, fue que, en las paredes de la casa, en los baños, la cocina y en los cuartos, aparecían imágenes, rostros demoníacos que, si uno se quedaba mirándolos con detalle, parecían hablar. Incluso en la mente uno podía escuchar voces que decían cosas atroces, gritos y palabras en un idioma extraño. Vivir allí era un infierno, pues no podíamos dormir. Así que mi padre, entonces, tomó la decisión de que dejáramos la casa. Pero alguien le dijo que llamara a un sacerdote para hacer un exorcismo. Un hombre bajito, rubio y con acento extranjero, llegó a la casa. Y desde el primer momento, sin que le hubiéramos dado información sobre lo sucedido, se presentó como Padre Pietro. Yo sé qué pasó aquí. Se llevó a cabo una misa negra, una invocación de demonios, de espíritus de oscuridad. Hay un hombre y una mujer jóvenes, que fueron llevados a un bosque, allí, bajo el influjo del maligno, quien poseyó el cuerpo del hombre, mató a la chica y luego se quitó la vida. Por lo que, el padre hizo un conjuro en contra de las entidades demoníacas que nos atormentaban, apareciendo en las paredes como demonios de 1000 caras que cambiaban. El padre nos dijo que teníamos que poner agua bendita y sal en las esquinas. Pues estos fenómenos de infestación demoníaca se dan por invocación y por voluntad. En el inconsciente, quien sufre una posesión, está anhelando convertirse en un esclavo del maligno. Es la persona quien elige convertirse en el que hará un crimen, como en este caso, pero todo ha sido porque así lo ha decidido, no ha elegido el camino de la luz sino el de la oscuridad, y eso tiene un precio por pagar. Luego de una semana de rituales,
la actividad en la casa pareció detenerse. Era cada vez más esporádica, menos violenta. Los rostros en las paredes empezaron a desvanecerse. Y mientras eso pasaba, la investigación policial concluyó que mi tío Emilio y su novia Laura habían muerto en circunstancias extrañas. Tal como había dicho aquel sacerdote italiano, fueron encontrados en los linderos del lago del Bosque. Laura había sido apuñalada y mi tío Emilio estaba colgado de un árbol. El dictamen fue un asesinato. Quedó en entredicho lo que el sacerdote, que también era vidente, nos había dicho ese día en la casa. ¿Mi tío había cometido ese crimen y luego había acabado con su vida? ¿Qué razón lo pudo impulsar a hacer eso? La última visita del padre Pietro a la casa hizo lo que él llamaba ritual de exorcismo. Hizo un círculo y con las velas recreó un pentagrama, pero este era una manera de llevar a los espíritus a la luz y conjurar a los demonios que aún permanecían allí, a la espera de una nueva víctima. Y durante el ritual, en un momento, el sacerdote blanqueó los ojos. Tomó su rostro otra expresión. Pude ver que era mi tío. Perdónenme por lo que hice, aquí lo estoy pagando, por la eternidad. Entonces el sacerdote, tras decir una serie de fórmulas en un lenguaje que después sabría que era latín, cayó vencido por el cansancio. Los espíritus consumen mucha energía. Por eso, un médium o sacerdote, tras hacer un exorcismo o una indagación en el otro plano, queda exhausto. Muchas personas se extrañan porque, en algunos lugares con gran actividad paranormal, se agotan rápido sus aparatos electrónicos. Pues los espíritus consumen esta energía. Mi madre le preguntó por mi tío. Respecto a su hermano, está en un lugar de sufrimiento, pero debe orar, porque él trajo sufrimiento a ustedes y ese mismo lo afectó a él. Hay que pedir perdón ante Dios por su alma. Después de todo esto y del exorcismo que se hizo, pudimos volver a la tranquilidad que teníamos antes. Mi madre aún sigue triste por lo que le pasó a su hermano, pero él se lo buscó, y espero que su alma algún día descanse en paz. El espectro de una mujer vestida de blanco. Hace un tiempo no muy lejano, pero tampoco tan cercano, mi vida dio un giro inesperado y aterrador. Pues mi hijo, Cristóbal, de 12 años, empezó a tener problemas para dormir. Solía ser un niño alegre y sin miedos, pero desde que esa mujer vestida de blanco apareció en nuestras vidas, todo cambió. La primera vez que la vi, estaba de pie al final de su cama, con su vestido largo y blanco como la nieve, parecía flotar en el aire. Tenía el cabello oscuro y largo que caía sobre su rostro pálido y sin expresión. Cristóbal me despertó a medianoche, con los ojos llenos de lágrimas, temblando de miedo, y me dijo que la mujer estaba allí. Por lo que, pensé que era solo una pesadilla, pero cuando entré en su habitación, vi que no era así. Pues esa figura vestida de blanco parecía observarlo con ojos vacíos y fríos. Intenté hablarle, pero no obtuve respuesta. La mujer simplemente se desvaneció en la oscuridad de la noche. Mi esposo y yo tratamos de consolar a Cristóbal y le dijimos que todo estaría bien, que solo había sido su imaginación. Pero la pesadilla no terminó allí. Pues cada noche, la mujer reaparecía. Por lo que, Cristóbal comenzó a perder peso y a tener ojeras profundas bajo los ojos. No podía concentrarse en la escuela y tenía pesadillas constantes. Pues, la mujer vestida de blanco lo seguía a donde fuera que fuéramos. En el parque, en la escuela, en casa de sus amigos, ella siempre estaba presente. Por lo que desesperados, consultamos a psicólogos y terapeutas, pero nada parecía ayudar. Pues la mujer seguía acosando a mi hijo. No sabíamos qué hacer. Mi familia y yo estábamos atrapados en una pesadilla sin fin, sin entender quién era esa mujer ni por qué había decidido perseguir a Cristóbal. La angustia y el miedo nos consumían, y solo queríamos encontrar una forma de liberarnos de esta terrorífica presencia que había invadido nuestras vidas.
El tiempo ha pasado, y la presencia de la mujer vestida de blanco seguía atormentando a mi hijo y a toda la familia. No importaba cuántas veces cambiábamos de espacio o consultábamos a expertos en lo paranormal, ella siempre encontraba la manera de regresar. Las noches se volvieron aún más aterradoras. A menudo, podía escuchar a Cristóbal sollozar en su habitación, rogándole que se fuera, suplicándole que lo dejara en paz. Las pesadillas de Cristóbal se volvieron más vívidas y perturbadoras. A veces, me hablaba de la mujer, de cómo sus fríos dedos tocaban su piel, dejándole una sensación gélida. La veía en sus sueños, diciéndole cosas incomprensibles en un susurro inquietante. El rostro de mi hijo se desfiguraba por el miedo y su inocencia se estaba desvaneciendo ante nuestros ojos. La tensión en nuestra familia era insoportable. Mi esposo, completamente desconcertado y asustado, comenzó a dudar de la salud mental de Cristóbal, pero yo sabía que lo que estaba pasando era real. Pues, la mujer de blanco no era una alucinación, era una presencia siniestra que nos perseguía con crueldad implacable. Intentamos buscar ayuda espiritual con sacerdotes y expertos en lo paranormal, pero ninguno de ellos pudo encontrar una explicación o una solución para este horror que vivíamos. Nos sentíamos atrapados en una pesadilla interminable, con la mujer de blanco como una sombra que no podíamos alejar. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché los pasos ligeros de la mujer acercándose a mi habitación. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, y mi corazón latía con fuerza en mi pecho. La vi de pie junto a mi cama, mirándome con esos ojos sin vida. Su voz, susurros incomprensibles y lúgubres, llenaron la habitación. Me sentí paralizada, incapaz de hacer nada. Y aunque temblorosa mi voz, logré arrojarle algunas palabras. ¿Quién eres? ¿Qué quieres de nosotros? Pero ella solo sonrió, una sonrisa que congeló mi sangre, y desapareció. Sabía que esa respuesta era inútil, que esta presencia no estaba dispuesta a revelar sus intenciones. Por lo que, el miedo y la impotencia se apoderaron de nosotros mientras la mujer de blanco continuaba acosando a mi hijo y a nuestra familia. No sabíamos cuánto tiempo podríamos soportar esta pesadilla, pero estábamos dispuestos a hacer lo que fuera necesario para proteger a Cristóbal de este ser aterrador. Los días se volvieron cada vez más oscuros y sombríos mientras la mujer de blanco persistía en su acoso. Las noches eran insoportables, llenas de susurros ininteligibles, pasos ligeros por toda la casa y un aura de malicia que inundaba cada rincón. Cada vez que intentaba encender una luz, los focos se fundían inexplicablemente, sumiéndonos en la oscuridad. Cristóbal estaba completamente traumatizado. Su salud se deterioraba rápidamente y comenzó a aislarse de todos nosotros. Pasaba horas mirando fijamente a la pared de su habitación como si estuviera en trance, incapaz de escapar de los horrores que lo perseguían en su mente. Pero una noche, mientras estábamos todos en la cena, las luces de la casa parpadearon y se apagaron. La mujer de blanco apareció en medio del comedor, una imagen espeluznante que nos dejó sin aliento. Su vestido ondeaba como una sábana en el viento y sus cabellos oscuros ocultaban su rostro. Cristóbal se puso pálido y comenzó a temblar violentamente. Fue entonces cuando la mujer habló, su voz, un susurro escalofriante que heló nuestros huesos. ¿Por qué me has abandonado?, preguntó, con una tristeza profunda y retorcida en sus palabras. Mi esposo y yo estábamos paralizados por el miedo, incapaces de responder. La mujer continuó, este niño es mío, me pertenece. Su afirmación era tan escalofriante como sus ojos sin vida. Así que desesperados, intentamos buscar refugio en la casa de un pariente lejano, un lugar donde pensamos que podríamos escapar de esta pesadilla. Pero la mujer de blanco nos siguió, como si estuviera conectada a nosotros de alguna manera siniestra. Nos dimos cuenta de que no había escapatoria, de que esta entidad maligna se había convertido en una parte de nuestras vidas. Pues cada noche, la mujer de blanco nos atormentaba de nuevas formas horribles.
Susurros de muerte y visiones espeluznantes llenaban nuestras mentes. Sabíamos que nuestra cordura estaba en peligro, que esta pesadilla estaba destrozando nuestras vidas. Pero no podíamos abandonar a Cristóbal. Incluso estábamos dispuestos a enfrentar cualquier cosa, incluso a esta entidad aterradora, para proteger a nuestro hijo. Nuestras noches se convirtieron en un infierno sin fin. La mujer de blanco hacía notar más su presencia con cada aparición. Cristóbal no podía soportar más y sus ojos reflejaban el terror constante que vivía. La falta de sueño y la angustia constante habían convertido a nuestro hijo en poco más que un espectro, un reflejo pálido de lo que solía ser. Así que un día decidimos hacer algo drástico. Llamamos nuevamente, desesperados, a un equipo de investigadores paranormales con la esperanza de que pudieran encontrar alguna respuesta o solución. Llegaron con sus equipos de detección y cámaras, listos para enfrentar lo desconocido. Mientras exploraban nuestra casa, parecían cada vez más preocupados, y el líder del equipo nos confesó sin vacilaciones que nunca habían encontrado una presencia tan poderosa y malévola. Intentaron realizar un exorcismo, pero la mujer de blanco se rió de ellos con una risa lúgubre que parecía llenar la habitación. Los objetos se movían, y los cristales se rompían en un torbellino de caos. La entidad era inmune a sus esfuerzos, y más poderosa de lo que habíamos imaginado. Nuestra desesperación creció. Los amigos y familiares nos abandonaron, temerosos de ser arrastrados a esta pesadilla interminable. Nos encontrábamos atrapados en una realidad aterradora que parecía no tener fin. Cristóbal en su agonía apenas podía hablar y su salud se deterioraba rápidamente. Cada noche, la mujer de blanco se acercaba más, como si estuviera decidida a arrebatar a Cristóbal de nuestras vidas. Susurros de muerte y promesas de eterno tormento llenaban el aire, y la oscuridad de la casa se volvía más espesa que nunca. Era como si el mundo entero se hubiera vuelto contra nosotros, y no había lugar donde escondernos. Cada sombra se sentía amenazante, cada rincón de la casa estaba lleno de sus ojos fríos y sin vida. La ansiedad y el miedo nos habían consumido por completo, y no sabíamos cuánto más podríamos soportar antes de que esta entidad malévola se cobrara su terrible precio. Por lo que la esperanza se había desvanecido, y estábamos atrapados en un infierno sin escapatoria. La tensión en nuestra casa era insoportable, como si el propio aire se hubiera vuelto denso y asfixiante. Pues, cada paso que dabas estaba acompañado por una sensación de presencia malévola, como si los muros mismos supieran de la maldad que acechaba en su interior. Las noches persistían en ser una pesadilla constante. Cristóbal apenas dormía, sus ojos inyectados en sangre, el miedo reflejado en su mirada perdida. A veces, en medio de la noche, podía oírlo hablar en un lenguaje desconocido y aterrador, como si estuviera poseído por una fuerza oscura. Sus palabras eran incoherentes, pero su angustia era evidente. Mi esposo y yo nos sentimos completamente impotentes, atrapados en un mundo que se había vuelto una pesadilla viva. Nuestra casa se convirtió en un lugar de tormento, donde los objetos se movían por sí solos, las luces se encendían y apagaban sin razón, y los ruidos inquietantes llenaban el aire. La mujer de blanco se burlaba de nosotros en cada aparición. Sus risas invadían la casa, desgarrándonos el alma. Sentíamos su frío aliento en nuestras mejillas mientras susurros de venganza y desesperación llenaban nuestros oídos. Estábamos en una guerra contra lo desconocido, y parecía que estábamos perdiendo. Pero una noche, mientras caminaba por el pasillo oscuro, sentí una mano fría y esquelética agarrando mi muñeca. La mujer de blanco estaba ahí, mirándome con sus ojos sin vida, su rostro deformado por una sonrisa siniestra. Por lo que intenté gritar, pero su mano helada cubrió mi boca antes de que pudiera hacerlo. Susurros poco entendibles llenaron el espacio, y sentí como mi cordura se quebrantaba. La mujer me soltó, riendo, y desapareció en la oscuridad.
Mi esposo y yo sabíamos que debíamos hacer algo, que debíamos encontrar una forma de liberar a nuestro hijo de esta pesadilla, incluso si eso significaba enfrentar a la mujer de blanco directamente. Pero no teníamos idea de cómo hacerlo. Estábamos atrapados en una espiral de miedo y desesperación, sin saber si alguna vez encontraríamos una salida de este horror que había invadido nuestras vidas. Las noches sucedían una tras otra, todas llenas de pesadillas y tormento. Cristóbal se debilitaba y su mente estaba al borde del colapso. La mujer de blanco se había convertido en una sombra constante en nuestras vidas y ya no sabíamos qué era peor, sus apariciones o la anticipación de su llegada cada noche. Por lo que, la desesperante situación nos hizo volver a contactar a otro experto en lo paranormal, pero este hombre tenía fama de enfrentar casos extremos. Cuando llegó a nuestra casa, pudo sentir de inmediato la presencia malévola que la mujer de blanco había traído consigo. También realizó un exorcismo y una limpia, pero al igual que los intentos anteriores, pareció inútil. Pues la entidad también se burló de él con una risa escalofriante y los objetos comenzaron a moverse violentamente por la habitación. Las paredes parecían respirar y el aire se llenó de un frío intenso que penetró nuestros huesos. El experto paranormal se retiró, abrumado por la magnitud del mal que enfrentábamos. Nos quedamos solos, enfrentando la cruel realidad de que esta entidad estaba más allá de cualquier explicación lógica o ayuda convencional. Y Cristóbal, en su larga agonía, apenas podía hablar. Sus ojos estaban vidriosos y a menudo se perdía en delirios aterradores, pronunciando nombres y palabras que no tenían sentido. La mujer de blanco se hacía más poderosa con cada día que pasaba, como si estuviera absorbiendo la energía de nuestra desesperación y miedo. Su presencia era incómoda y su risa resonaba en nuestros oídos, desgarrándonos cada fibra de nuestros vulnerables cuerpos. La casa se había vuelto un lugar inhabitable, un escenario de pesadilla que se burlaba de nuestra cordura. Nuestra familia se estaba desmoronando, consumida por el terror. No sabíamos cuánto más podríamos soportar antes de que la mujer de blanco se cobrara el amenazante precio que nos recordaba noche tras noche. Pero aún así, por Cristóbal, estábamos dispuestos a luchar, dispuestos a buscar alternativas para triunfar en nuestra lucha contra esta entidad maligna, sin importar las consecuencias. No sabíamos cuánto tiempo habría de soportar esta pesadilla, pero no la abandonaríamos, descubriríamos el origen de esta perturbación, sin importar el costo. La situación empeoraba a pasos agigantados y Cristóbal estaba cada vez más vulnerable a las aterradoras visitas de la mujer de blanco. Sus noches se convirtieron en un tormento constante, con encuentros escalofriantes que lo llenaban de terror. Y una noche, mientras Cristóbal intentaba dormir, la mujer de blanco se materializó a los pies de su cama. Su figura blanca y carente de humanidad se alzaba en la penumbra de la habitación. Cristóbal sintió como el frío se apoderaba de su cuerpo, paralizándolo. La mujer lo miraba con ojos sin vida, y su aliento helado se acercaba a su rostro, casi como un beso de la muerte. En otra ocasión, mientras Cristóbal estaba solo en su habitación, la mujer de blanco apareció de repente en el espejo. Su imagen reflejada en el cristal parecía desafiante, y su risa resonaba en la mente de Cristóbal como un eco malévolo. Se quedó mirándolo fijamente, con una sonrisa retorcida que lo atormentó durante días. Y a menudo, Cristóbal tenía pesadillas en las que la mujer de blanco lo perseguía a través de pasillos oscuros y habitaciones llenas de sombras. Él podía sentir su presencia acechándolo, sintiendo su aliento frívolo en su nuca. Despertaba sudoroso y aterrado, sin saber si estaba despierto o aún atrapado en la pesadilla. El terror se había vuelto parte de su vida, y ya no podía diferenciar entre la realidad y la pesadilla. La mujer de blanco lo acosaba sin piedad y su mente se estaba nublando. Por lo que, mi esposo y yo permanecíamos en la desesperación, impotentes ante esta situación aterradora.
Han pasado tantos días ya, no hallábamos salida a esto, y la mujer de blanco ganaba más terreno en nuestras vidas, y no sabíamos si podríamos encontrar una forma de romper su dominio. Hemos hecho tantos intentos. La situación se volvía cada vez más opresiva, y el terror que nos rodeaba se intensificaba con el paso de los días. Cristóbal estaba cada vez más perturbado, y su salud no paraba de deteriorarse. Pues, lo que sucedió una noche dejó una marca imborrable en nuestras vidas y nos hizo cuestionar nuestra propia cordura. Fue una noche oscura y silenciosa. Mi esposo y yo tratábamos de encontrar un respiro en medio de este infierno, descansando en nuestra habitación. Y en un momento, creímos escuchar el suave llanto de Cristóbal provenir de su cuarto. Por lo que, salimos apresuradamente y nos dirigimos hacia su habitación, solo para encontrar la puerta cerrada con fuerza. Así que golpeamos la puerta, gritando el nombre de Cristóbal, pero no hubo respuesta. La angustia se apoderó de nosotros mientras tratábamos de abrir la puerta, pero se resistía como si estuviera sellada por una fuerza sobrenatural. Y cuando finalmente logramos entrar, lo que vimos nos heló la sangre. Cristóbal estaba suspendido en el aire, a varios metros del suelo, sostenido por una mano blanca y espectral que emergía de las sombras. La mujer de blanco estaba allí, su rostro distorsionado por su característica sonrisa macabra. La habitación estaba llena de un aire helado, y sus ojos vacíos parecían penetrar en nuestra alma. Por lo que, intentamos acercarnos a Cristóbal. Pero la mujer de blanco nos miró con una mirada que decía claramente que, cualquier movimiento en falso, tendría severas consecuencias. Era como si estuviera desafiándonos, demostrando que tenía el control total sobre nosotros. Cristóbal seguía suspendido en el aire, incapaz de moverse o de pronunciar palabra alguna. La mujer de blanco comenzó a murmurar palabras incomprensibles en un tono que nos erizó la piel. Su castrante risa retumbó en la habitación y nuestros corazones latieron con desesperación. No sabíamos qué hacer, cómo enfrentar esta situación aterradora y liberar a nuestro hijo de las garras de esta entidad maligna. Pues, la mujer de blanco había llevado su juego a un nuevo nivel. Y el horror que experimentamos esa noche se ha quedado grabado en nuestras mentes, no hay día que no pensemos en ello. Por lo que los días y las noches continuaban siendo una pesadilla continua. Sin tregua ni escape del tormento que la mujer de blanco había traído a nuestras vidas. Cristóbal estaba atrapado en un ciclo de terror que parecía no tener fin, y sus encuentros con la entidad se volvían cada vez más horripilantes. En una ocasión, mientras Cristóbal intentaba dormir, la mujer de blanco se apareció en su cama, pero esta vez no estaba sola. Pues, la habitación se llenó de sombras retorcidas que danzaban a su alrededor. Susurraban en un idioma que nadie podría comprender, y parecían arrastrar a Cristóbal hacia un abismo sin fin. En otra noche, mientras Cristóbal se hallaba en el baño, la mujer de blanco emergió del espejo y se acercó a él con pasos lentos y amenazantes. La habitación se llenó de un frío helado, y el espejo reflejaba una imagen distorsionada de la mujer, como si fuera una pesadilla que cobraba vida. Cristóbal, mi hijo, estaba atrapado en una espiral de terror, sin modo de escaparse. Las pesadillas de Cristóbal se volvieron más vívidas y perturbadoras. Pues a menudo me describía cómo la mujer de blanco le mostraba visiones de su propia muerte, imágenes de horror que lo llenaban de pánico. Se despertaba gritando, empapado en sudor, incapaz de escapar de los terrores que acechaban en su mente, incluso cuando estaba envuelto en mis brazos las noches enteras. El miedo se había convertido en una constante en nuestras vidas, y la mujer de blanco era la causa de ese miedo implacable. Nuestra familia no paraba de desmoronarse, y ya no hallábamos forma alguna de liberarnos de esta pesadilla. Cada día que pasaba, la entidad incrementaba su poder, como si estuviera absorbiendo nuestra desesperación y alimentándose de nuestro terror.
Estábamos atrapados en un abismo de pesadillas sin fin, sin saber si alguna vez encontraríamos una salida de este horror que había invadido nuestras vidas y no parecía tener límites. No olvidábamos aquella ocasión en que la mujer de blanco se manifestó sobre nuestra mesa, reclamando a Cristóbal como suyo. Era un eco constante en nuestras vidas, una declaración siniestra que resonaba en nuestros pensamientos. No podíamos permitir que esta entidad maligna se apoderara de nuestro hijo, y estábamos dispuestos a luchar a cualquier costo para protegerlo. En otra noche, mientras Cristóbal intentaba dormir, la mujer de blanco se acercó a su cama con un aire amenazante. La habitación se llenó de una penumbra espesa, y los susurros poco entendibles volvieron a ambientar la atmósfera. Y Cristóbal, paralizado por el miedo, no podía moverse ni gritar. La mujer extendió una mano fría y esquelética hacia él, como si estuviera tratando de arrancar su alma. Mi esposo y yo entramos en la habitación justo a tiempo para ver la escena aterradora. Por lo que gritamos y tratamos de alejar a la mujer de blanco, pero su presencia parecía resistir todos nuestros esfuerzos. Cristóbal por fin pudo liberarse de su parálisis y lanzarse a nuestros brazos, temblando de terror. La mujer de blanco se retiró en las sombras, pero su risa macabra invadía la habitación como siempre que lo hacía, resonando en nuestros oídos como una maldición. No sabíamos cuál sería el siguiente paso de esta entidad, pero estábamos decididos a proteger a nuestro hijo cueste lo que cueste. Para este punto, nuestra casa ya podía considerarse una prisión de pesadillas. Pues, en cada rincón podía olerse la abundancia de esa presencia aterradora. La mujer de blanco no parecía jugar con nosotros, ya lo estaba haciendo, sus desafíos constantes, como si nuestro sufrimiento fuera parte de su disfrute. El miedo constante ya nos estaba volviendo locos, ya no medíamos el tiempo. ¿Cuánto más podríamos permitir su intrusión en nuestro hogar? La pesadilla parecía no tener fin, y mucho menos veíamos una salida a los horrores que nos molestaban noche tras noche. La noche en que el terror alcanzó su punto máximo ha sido una de las tantas que no han marcado en los últimos tiempos. Pues la pesadilla aún estaba presente y no había todavía una fuga de ella. Seguíamos atrapados en esa espiral de miedo y desesperación, y la mujer de blanco había dejado claro que no tenía intenciones de dejarnos en paz. Esa noche, una tormenta rugía afuera, con rayos que iluminaban la oscuridad de la casa de manera intermitente. El viento aullaba y las ventanas crujían con cada ráfaga. Cristóbal estaba como de costumbre en su habitación, temblando de miedo, mientras mi esposo y yo intentábamos consolarlo. La mujer de blanco parecía esperar el momento adecuado para atacar. Y de repente, la electricidad se fue, sumiéndonos en la oscuridad total. Cristóbal gritó de terror, y la risa de la mujer de blanco se escuchó en la oscuridad, fría y despiadada. A tientas, tratamos de encontrar velas o linternas, pero la casa parecía haberse convertido en un laberinto de sombras. Fue entonces cuando la mujer de blanco apareció en medio de la sala, su figura pálida destacándose en la oscuridad. La electricidad parpadeó brevemente, revelándola de nuevo, pero ahora estaba más cerca, mirándonos con sus ojos sin vida. El viento aullaba y la lluvia golpeaba las ventanas, creando un escenario escalofriante. Cristóbal, lleno de pánico, comenzó a hablar en un lenguaje extraño y gutural, como si estuviera poseído por una fuerza oscura. La mujer de blanco se acercó a él y el viento la seguía como si estuviera bajo su control. En la sala se esparcieron los conocidos susurros, mientras las sombras retorcidas danzaban a su alrededor. Mi esposo y yo intentamos acercarnos a Cristóbal, pero algo nos detuvo. Pues una fuerza invisible parecía mantenernos a raya, como si la mujer de blanco estuviera ejerciendo su voluntad sobre nosotros. Estábamos atrapados en una catástrofe tenebrosa, desesperante, sin saber si podríamos encontrar una forma de liberar a nuestro hijo de esta entidad maligna. La tormenta rugía con ferocidad afuera, y dentro de la casa, estábamos atrapados en una lucha de dimensiones sobrenaturales.
La mujer de blanco se burlaba de nosotros, como si nuestro caos la causara satisfacción. Y en medio de los relámpagos, vimos cómo la mujer extendía su mano a Cristóbal y éste la tomaba. No pudimos hacer nada para detenerla. Cuando la lluvia cesó y el amanecer iniciaba, Cristóbal había desaparecido, llevado a algún destino desconocido por la entidad maligna, la mujer del vestido blanco. Gritamos su nombre desesperadamente, pero solo las risas de la mujer de blanco eran perceptibles, pero ya no más su imagen. Y desde entonces, continuamos buscando incansablemente a nuestro hijo, pero solo hemos podido escuchar su voz, junto a la de la mujer de blanco, cuando todo es oscuridad. Seguimos sin saber si encontraremos a nuestro hijo Cristóbal, seguimos atrapados en esta pesadilla, y ahora sin nuestro hijo, no sabemos hacia dónde dirigirnos para encontrarlo. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.